Buenas tardes, siendo las 14 horas con 35 minutos del 2 de noviembre del año 2025, nos encontramos presentes en sala 4 de este juzgado de control, Distrito Judicial de Catepec de Morelos, con el fin de llevar a cabo la audiencia de revisión de prisión preventiva, derivada de la causa de control número 1536, diagonal 2025. Solicita a los asistentes, público en general, guardar silencio, el debido orden y respeto. Quien preside la misma lo es el juez de control, Miguel Ángel Cocamaya. ¿Es cuánto, señora? Gracias. En los términos indicados por la licenciada auxiliar se declara abierta esta audiencia. Solicito a las partes procedan a identificarse para su registro la Fiscalía. Gracias, señoría. Buenos días. Comparece la licenciada María de Rosario Chávez Ramírez, agente del Ministerio Público, con personalidad y datos debidamente acreditados en la audiencia previa pasada. ¿Es cuánto, señoría? Gracias. De igual manera. Creo que sí. Muy buenas tardes. Comparece ante usted, licenciado Solano Rojas José Gonzalo, mismo que ostenta la calidad de apoderado legal respecto a la moral ofendida cadena comercial Oxxo, Sociedad Anónima de Capital Variable. Su señoría, la notaría se acredita mediante escritura pública número 28.782, pasante a la fe del notario público, el licenciado Raúl Pérez Maldonado Garza, titular de la notaría pública número 121 del Estado de Monterrey. De igual manera, su señoría, en dicho poder se le otorga facultades al suscrito de poder generar papelitos y cobranzas, así mismo como especial para denuncias y querellas. De igual manera, su señoría se anexa una credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, contado con domicilio por ahí y recibir toda clase de notificaciones, el correo institucional 1349-8136 @pjmx.gov.mx. Señoría, ¿sería cuánto? Gracias por la defensa. Buenas tardes, señoría. Buenas tardes a los presentes. Comparece usted el licenciado de Derecho Jonathan Sánchez Martínez con datos de identificación ya proporcionados en segmentos próximos pasados, señoría, y le doy cuenta que mis datos de localización no han variado. ¿Acompaña? El licenciado Hugo Martín López Hernández, con personalidad acreditada en autos. Gracias. En el área de seguridad, ¿su nombre, señor? Mauro Ramón Romero Prado. Gracias. Se tienen por identificados a los comparecientes. Doy fe de tener a la vista sus respectivas identificaciones, respecto de las cuales ya obran constancia en registros anteriores. Únicamente porque hace el apoderado legal, doy fe de tener a la vista su poder notarial y de igual manera se acompaña de su credencial para votar que expide el Instituto Nacional Electoral y que fuera materia de proyección para constancia en la videograbación. Por señalar del domicilio que han precisado para recibir toda clase de notificaciones, se hace constar que los minutos de retraso de esta audiencia se debe a la disponibilidad de la sala, derivado que este resolutor se encuentra de turno, se encontraba presidiendo diversas sesiones también de carácter urgente. No obstante lo anterior, ya estamos en condiciones de poder llevar a cabo esta sesión, la cual se generó precisamente en cumplimiento a una resolución en el incidente de suspensión 1858, diagonal 2025-6 romano, de fecha 23 de octubre de 2025, en donde desde cual se le concede la suspensión a la parte imputada precisamente para los siguientes efectos que establece esta resolución. Dice, se concede la suspensión provisional solicitada para el efecto de que la autoridad responsable proceda de inmediato a fijar una audiencia de revisión de la medida cautelar dentro de las 48 horas siguientes y prescindiendo de las consideraciones que adoptó en la resolución emitida en audiencia celebrada el 20 de octubre de 2025 en la causa 2536-2025 de su índice en la que se decretó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso, habrá debate entre las partes para resolver lo relativo a la imposición de la medida cautelar que resulte procedente. Es decir, la que se considere razonablemente adecuada, siguiendo los lineamientos de esta determinación, y en caso de que las analizadas no sean suficientes para alcanzar el objetivo buscado, esto es asegurar la presencia de los imputados en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima, ofendido, los testigos o evitar la obstaculización del procedimiento de conformidad con el artículo 153 del Código Nacional, podrá imponer la prisión preventiva justificada, es decir, de forma fundada y motivada en las condiciones del caso. Como consecuencia de ello, para dar cumplimiento, este resolutor va a prescindir precisamente de la prisión preventiva de carácter oficioso que se impuso el 20 de octubre del año 2025. Y en este momento voy a abrir debate entre las partes para resolver lo relativo a la imposición de la medida cautelar que resulte procedente. Por ello es que nuevamente se va a abrir ese debate y va a quedar primeramente en uso de la voz Ministerio Público para que petición en la cual interés y representación social competa. En uso de la voz Ministerio Público. Sí, su señoría, esta representación social, con fundamento en el artículo 167 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita que no se le dé el cambio de medida cautelar al imputado, toda vez que aún no se tiene, se
Con este se asegura la presencia del acusado, se garantiza la seguridad de la víctima y se evita la obstaculización del procedimiento. A ver, la Fiscalía, para que quede claro, este resolutor va a prescindir de la prisión preventiva de carácter oficioso. Puede solicitar prisión preventiva o alguna otra medida cautelar que usted considere oportuna de acuerdo a las circunstancias, porque dice que solicita se deje que no se aplique, que subsista la medida cautelar, pero ya quedó sentado que esta audiencia es precisamente dejando al lado la medida cautelar de prisión preventiva de carácter oficioso y usted se pronuncie como una nueva petición en torno a la medida cautelar. Señora, perdón, encarecidamente y con humildad y respeto, le pediría que no se le subsanara sus eficiencias a la gente del Ministerio Público, porque considero que ya tiene error al momento de expresarse en su primer término, y si usted le robustece, pues le va a dar ese camino. Nada más que ella continúe y que usted resuelva conforme a derecho. Finalmente, este resolutor no está siendo parcial para la Fiscalía, únicamente le estoy diciendo, vamos a prescindir de prisión preventiva oficiosa, petición en la que usted a su representación social convenga o le competa, que puede ser prisión preventiva justificada o cualquier otra medida cautelar. Yo no le estoy diciendo cuál debe de peticionar, yo le estoy diciendo vamos a dejar de lado la prisión preventiva oficiosa y petición en la que su interés legal competa. Adelante. Entendido, su señoría, muchísimas gracias. Entonces, en ese sentido, esta representación social solicitaría que se le imponga la medida cautelar de prisión preventiva justificada. ¿Es todo? Sí, señoría. ¿De acuerdo a la parte ofendida? Sí, su señoría, aunado a lo anterior, su señoría solicitaría de igual manera, como lo establece la gente del Ministerio Público, y en términos de lo que pauta y trata el numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su fracción 14ª, su señoría, se le puede imponer al hoy imputado prisión preventiva de corte justificado, y en razón, su señoría, en primer término, que derivado del hecho que se desprende por parte de la víctima Aislinn Sinaí Cuevas López, la misma refiere que efectivamente en fecha 17 de octubre del año 2025, la misma se encontraba laborando en el Oxxo, el cual se encuentra ubicado en Avenida Central, esquina con Avenida Valle de Conchos, de Conchos, Colonia Nueva, Valle de Aragón, código postal 55280, municipio de Catepec de Morelos, Estado de México, momento en el cual de igual manera narra efectivamente como un sujeto del sexo masculino, siendo el hoy imputado efectivamente la amaga con un arma de fuego. Su señoría, ya tomando en consideración lo que pauta también y mandata el numeral 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se solicitaría la prisión preventiva de corte justificado, toda vez de que con esta, su señoría, en primer término, efectivamente se podrían minimizar los riesgos procesales hacia la hoy víctima, que sería un riesgo para la víctima u ofendido testigo o para la comunidad en general. Su señoría, de igual manera, su señoría, su servidor hace de conocimiento que efectivamente ninguna de las otras medidas cautelares sería efectivamente viable para poder realizar la presencia del hoy imputado en esta sala de audiencia. Su señoría, de igual manera, tomando en consideración, si bien es cierto, ya sabe y conoce los alcances de la pena máxima que se refiere al tipo penal que nos ocupa, siendo el robo con violencia, su señoría, asimismo que efectivamente en la carpeta de investigación se encuentra acreditado de manera fehaciente un arraigo de del hoy imputado. Su señoría, pues en ese tenor de idea, su señoría solicitaría se le impusiera la prisión preventiva de corte justificado. ¿Sería cuánto, su señoría? La defensa teniendo el principio de contradicción. Sí, muchas gracias, señora Consuelia. En primer momento, su señoría, hay que abocarnos al motivo, fundamento por el cual el agente del Ministerio Público pretende la prisión preventiva de corte justificado. Es de mencionar, su señoría, que para que se imponga esa medida cautelar, que es la más lesiva de las que marca precisamente el artículo 155 del Pacto Federal, su señoría, es entrar al tópico de analizar el test de proporcionalidad, su señoría, por qué es idónea, por qué es pertinente, por qué es necesaria y por qué precisamente la va a justificar. Lo digo con humildad y respeto, si bien es cierto, el asesor jurídico hace mención y que él pide que se le imponga dicha medida cautelar a mi representado, es de soslayar que la única de las partes que puede pedir una medida cautelar pues es el agente del Ministerio Público. En ese sentido, señoría, se solicitaría no se le tomen en consideración los fundamentos alegados por el asesor jurídico, pero más allá, señoría, el agente del Ministerio Público dice que se le imponga la prisión preventiva de corte justificado, pero no justifica el porqué, inclusive ni habla de los tópicos del 167, 168, 170, no, ella nada más argumenta que se le imponga la justificada. A ese tenor, señoría, le voy a dar cuenta, aunado igual de lo que hace referencia al asesor jurídico, que no existen datos objetivos de asentamiento laboral familiar, y en este tópico social del representado, le doy cuenta que sí existen los mismos.
En primer momento, su señoría, dentro de la carpeta de investigación existe un análisis, una opinión técnica por parte del funcionario licenciada Carmina Flores Alvarado y la licenciada Ana Seidi Herrera Plata, que es coordinadora de evaluación para adultos, su dirección Valle de México del Centro Estatal de Medidas Cautelares, en el cual establece su señoría, en lo total, le voy a dar cuenta, dicho informe es precisamente, dicha opinión técnica precisamente es del 18 de octubre del año 2025, el cual se practicó a mi representado estando en las galeras de la Fiscalía, su señoría, en lo cual en lo total, su señoría, establece que mi representado cuenta con, así dice, establece como factores de estabilidad, dice, cuenta con un arraigo y habitualidad en su domicilio mismo que ha habitado desde su nacimiento, es decir, desde hace 44 años. En ese sentido, como pauta y mandata al artículo 169 y establece la misma opinión técnica, peligro de obstaculización de desarrollo de la investigación, artículo 169, no se advierte algún riesgo que recaiga sobre el establecido. Ahora bien, su señoría, nos vamos a otro tópico que dentro de ese estudio el evaluador del cual ya le di cuenta hace referencia que en ese lapso de, bueno, más bien toda la vida ha vivido en el domicilio que le he dado cuenta a su señoría, el mismo se ubica en calle Carlos Castillo número 10, manzana 16, lote 31, colonia Granjas, Valle de Guadalupe, con código postal 55270 en el municipio de Catepec de Morelos, Estado de México. Y ver al lado precisamente de su concubina, su señoría, lo cual se pudo corroborar precisamente en la opinión técnica, lo cual es de observarse que la misma ya se encuentra precisamente agregada a los autos. Ahora bien, su señoría, esto se robustece, al cual ya se le corrió traslado a las partes, incluso el día de ayer se le corrió traslado a la gente del Ministerio Público y ya obra dentro de la carpeta de investigación, su señoría, un estudio proyectivo de riesgos procesales, aunado al que emitió SEMECA, su señoría, emitido por la licenciada Gabriela García Sánchez, su señoría, en el cual el doctoral recapitula como opinión técnica el emitido por el Centro de Medidas Cautelares, y ella establece precisamente que dentro de los factores de estabilidad, el señor Mauro Ramón Romero Prado, pues establece un domicilio del cual ya le he dado cuenta, una residencia habitual, un asiento familiar y una actividad laboral. Pues hace referencia a que la temporalidad en la cual ha vivido en ese domicilio pues es desde hace 44 años, la misma edad que cuenta el ahora justiciable, el cual cohabita con su familiar, muy en especial con su concubina, señoría. También dentro de lo que establece esta misma opinión técnica, dice que los factores señalados con anterioridad son contemplados en el numeral 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dice, los elementos aportados por el Ministerio Público que ya hablan en la carpeta, no se advierte riesgo de obstaculización en el desarrollo de la investigación, y hace referencia la citada evaluadora que incluso no se ha tenido contacto con la víctima, en virtud de que de la misma carpeta de investigación no se narra el acontecimiento. En ese sentido, su señoría, incluso da opinión técnica que dice que existe un riesgo procesal bajo, su señoría. Ahora bien, también obra dentro de la carpeta de investigación, su señoría. Nada más para efectos de precisión, ese estudio proyectivo, ¿quién lo elabora? Dice. Lo elabora la licenciada Gabriela García Sánchez. Gabriela García Sánchez es evaluador de riesgos procesales con número de folio IMSK-14971 y cédula profesional 125-77-126. Ahora bien, ella pero es de una institución. Ella es particular, señora. La de SEMECA es la que le di cuenta, que es la licenciada Carmina Flores Alvarado y la licenciada Ana Seidi Herrera Plata, y en el de SEMECA, su señoría, establece que tiene un riesgo medio en la hora justiciable, dice que pudiera cumplirse bajo un esquema de supervisión estricta. Ese fue el que se desarrolló por parte de SEMECA, su señoría, estando mi representado detenido en las galeras el día 18
octubre del 2025. Ahora bien, su señoría, también contamos con un dictamen, el cual ya se le corrió traslado y obra en la carpeta de investigación, un dictamen en criminología y psicología forense, emitido por el perito particular, licenciado Adrián Roberto García Nava, su señoría, con cédula profesional 10-9409, y el cual se acredita con diploma en psicología, como psicólogo forense, su señoría, el cual en lo total, su señoría, el presente estudio se llevó a cabo el 18 de octubre, su señoría, igual entrado en sede ministerial, y en conclusiones, su señoría, establece el perito que el C. Mauro Ramón Romero Prado en efecto presenta trauma, así como daño psicológico y emocional, a lo cual genera como resultado miedo e inseguridad, esto a razón del hecho delictivo que le viene formulando en su contra y a razón de su detención del día 17 de octubre del 2025, así como el daño económico que le genera a él en su núcleo familiar y en su empleo. Ahora bien, del estudio criminológico dice que no se encuentra la existencia de factores que establezcan que el señor Mauro Ramón Romero Prado pueda sustraerse de la acción penal en el presente proceso, ya que tiene en su contra. A través de su análisis, en conclusión de su estudio psicológico, establece que no se encuentra la existencia de factores que establezcan que el señor Mauro Ramón Romero Prado pueda atentar en contra de la víctima, bien de los testigos que hayan depuesto en su contra, ya que incluso del estudio de la carpeta de investigación no se sabe con certeza el domicilio de la víctima, ya que no se logra tener comunicación y contacto con la misma. En ese sentido, se concluye que desde el punto de vista criminológico, el señor Mauro Ramón Romero Prado pues tiene un riesgo bajo, es decir, nulo, que pueda correr riesgo la víctima o bien testigos que depusieron en su contra. Este dictamen, señoras, se encuentra asignado en data 18 de octubre del año 2025 y suscrito por el licenciado Adrián Roberto García Nava, el cual anexa su cédula profesional y el diploma que lo ostenta como perito en comercio, su señoría. También contamos, su señoría, con un dictamen en materia de criminalística de campo, con el cual en lo toral, su señoría, tenemos un planteamiento del problema, y el planteamiento del problema que nos refiere el perito de nombre Carlos Alexis Morales Sánchez establece que, perito de criminalística de campo, establece que va a verificar la existencia del domicilio del justiciable, el cual habita, mismo que se encuentra ubicado en calle Carlos Castillo número 10, manzana 16, lote 31, Colonia Granjas, Valle de Guadalupe, con código postal 55270, en el municipio de Catepec de Morelos, Estado de México. En lo total, su señoría, hace su estudio, señoría, y agrega reseñas fotográficas del domicilio, incluso el perito logra verificar y compulsar testigos del domicilio, constancias domiciliarias a favor del justiciable, consistente en su credencial de elector para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral, y la entrevista de María Isabel Hernández Zárraga, concubina del justiciable. A lo cual, su señoría, concluye que en efecto el justiciable se verifica la existencia y que el mismo habita en el domicilio ubicado en calle Carlos Castillo número 10, manzana 16, lote 31, Colonia Granjas, Valle de Guadalupe, con código postal 55270, en el municipio de Catepec de Morelos, Estado de México. El cual mismo, dicho peritaje, su señoría, incluso señala las coordenadas de geolocalización, que es la 19.507860, punto y coma, menos 99.049789, señoría. Dicho dictamen pericial se encuentra firmado, reformulo, por el perito Carlos Alexis Morales Sánchez, de data 19 de octubre del año 2025, perito en criminalística, y que agrega su reformulo su cédula profesional número 11542610 y su documental de perito en criminalística de campo con número de matrícula LS 0101 y su credencial que lo ostenta como dicho perito, su señoría. Asimismo, también se cuentan agregado como antecedentes de investigación un certificado de estudios del log justiciable, en el cual pues tiene complementada la instrucción de preparatoria, su señoría. Esto por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su señoría.
En lo total, su señoría, se encuentra también una entrevista, el cual ya también se encuentra agregada en autos, emitida por la C. Elvia Zárraga Pichardo, señoría, que en lo total pues nos establece que... perdón? Elvia Zárraga Pichardo, que en misma entrevista, señora, le doy cuenta que este unitario fue el que la recabó en data 25 de octubre del año 2025, siendo aproximadamente las 15 horas, su señoría, y el cual el notoral establece dicha entrevista que pues conoce al señor Mauro Ramón Romero Prado desde hace 40 años, son vecinos, y que hace referencia a que él siempre ha vivido en la calle Carlos, en el domicilio ubicado en Carlos Castillo número 10, manzana 16, lote 31, Colonia Granjas, Valle de Guadalupe, con código postal 55270 del municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Y que bueno, el notoral lo conoce, que es una persona muy tranquila, educada, honesta y trabajadora. En ese sentido, señoría, bueno, pues es para corroborar precisamente el domicilio de la hora justiciable. Ahora bien, señoría, también en ese contexto se cuenta con otra entrevista emitida en misma fecha, su señoría, nada más que fue recabada a las 16 horas de la data en comento, es decir, el 25 de octubre del año 2025. La misma se fue recabada por este unitario, y fue la entrevista fue al testigo Edwin Axel Cabrera Hernández, su señoría, que el notoral establece conocer al señor Mauro Ramón Romero Prado, es de conocer, señora, que el testigo cuenta con una edad de 19 años y refiere que conoce al señor Mauro desde hace 15 años, porque hace referencia a que toda la vida que él ha vivido como vecino y ha cohabitado en el domicilio que narra la credencial para votar de dicho testigo, que le doy cuenta que es Carlos Castillo número 6, Colonia Granjas, Valle de Guadalupe, en Ecatepec de Morelos. Él refiere, el testigo, que el señor imputado pues vive a 3 casas de donde él vive, que lo conoce desde hace 15 años y que tiene como domicilio el ubicado el justiciable en calle Carlos Castillo número 10, manzana 16, lote 31, Colonia Granjas, Valle de Guadalupe, en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Anexa su INE, su señoría, al igual que la señora testigo Elvia Zárraga Pichardo, anexa su INE, y del mismo se desprende del INE que la testigo pues cuenta con el INE en su domicilio, el ubicado en Carlos Castillo número 6, con la misma colonia y en el mismo municipio. Ahora bien, su señoría, en el mismo contexto, pues ya le di cuenta del estudio proyectivo de riesgos procesales, que si bien es cierto es emitido por un perito particular, la licenciada Gabriela García Sánchez, robustece precisamente el emitido por el Centro de Medidas Cautelares, su señoría. En este tópico, su señoría, pues se le da cuenta, su señoría, que se encuentra precisamente con un asentamiento laboral familiar y que cohabita. Ahora bien, con respecto al riesgo a la víctima, pues la Fiscalía no se pronunció, su señoría. El que se pronunció precisamente fue el asesor jurídico, pero es de soslayar que el asesor jurídico no está facultado precisamente para que él pueda solicitar la medida cautelar. Y aquí me causa suspicacia el hecho que el asesor jurídico dice y que siempre ocupan ese vocablo, se podría acercarse a la víctima, podría hacerle un daño a la víctima. Es un factor a futuro, su señoría, y eso no sabemos lo que pueda pasar, sin soslayar que precisamente a mi representado pues le protege en su esfera jurídica un derecho humano fundamental. En primer momento es la libertad, su señoría, y en un segundo momento es la presunción de inocencia. En ese contexto, su señoría, también traigo a colación, su señoría, las tesis jurisprudenciales con número de registro digital 2017-568, prisión preventiva justificada. Corresponde al agente del Ministerio Público demostrar y justificar y no limitarse a mencionar genérica y subjetivamente que es suficiente para continuar adecuadamente con la investigación, su señoría. Del inicio de la presente audiencia, su señoría, escuchamos al agente del Ministerio Público que ella únicamente solicitó la prisión preventiva justificada, pero en ningún momento justificó el por qué la está pidiendo, ni siquiera argumentando algún tópico de los que establece el numeral 167, 168, 170 de la Codificación Adjetiva Nacional. Traemos a colación otro registro digital, señora, 2011-746, prisión preventiva justificada. La imposición de esta medida cautelar bajo el argumento de que por la pena de prisión que merece el hecho delictuoso que se le imputa a la acusado se podría sustraerse de la acción de la justicia y no comparecer a juicio, viola el principio de presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato procesal.
Ahora bien, su señoría, traemos a colación el registro digital, la tesis provisional con registro digital 2016-746, prisión preventiva justificada, imponer esta medida cautelar prevista en el artículo 19 constitucional bajo el único argumento que por la pena de prisión merezca el hecho delictivo del imputado al acusado. Este podría sustraerse de la acción penal y no comparecer a juicio sin ponderar los aspectos del artículo 168. Que si bien es cierto, es el tópico, su señoría, pero aquí, insisto, el agente del Ministerio Público no está haciendo referencia a cuál supuesto y en evidente, pues dejaría en estado de indefensión al justiciable. Y en esa tesitura, señoría, podría traer la tesis jurisprudencial 2017-568, que ya le di cuenta, perdón, 2020-130, prisión preventiva justificada para sus efectos de imposición, la carga de la prueba de los hechos indicadores que se sustenten el peligro de sustracción del imputado corresponde a la Fiscalía. En ese sentido, su señoría, pues no nos ha dado pauta a la Fiscalía para que se pudiera poner, y lo que le dije al inicio de mi presente debate, su señoría, esta tesis es muy importante. ¿Por qué? Porque establece en su registro digital 2027-131 que la prisión preventiva justificada es de proporcionalidad que deberá superarse por la imposición de esa medida cautelar. Es decir, lo que le hice alusión al inicio del presente debate, pues es que la gente del Ministerio Público está obligada, su señoría, que si va a pedir la prisión preventiva de corte justificado, pues en efecto, su señoría tiene que justificar la idoneidad, la pertinencia, la proporcionalidad bajo el test de proporcionalidad y entrar a esos factores que establece, lo cual pues es más que obvio que ella únicamente estableció que quiere la prisión preventiva justificada, sin entrar en debate. En esa tesitura, su señoría, este unitario solicitaría a usted se le imponga una medida cautelar a mi hoy representado prevista en el numeral 165, fracción primera de la codificación adjetiva nacional, así como la fracción segunda, su señoría, y la fracción octava, su señoría, es decir, acercarse o concurrir a lugares donde la víctima pudiese estar, incluso acercarse a las tiendas comerciales de cadena OXXO. Considero que esas medidas son las idóneas, pertinentes, proporcionales, su señoría, insistiendo que la Fiscalía pues no justificó en ese tópico, señoría. En ese sentido, señoría, solicitaría decante favorable a mi petición. ¿Sería cuánto, su señoría? ¿El hoy imputado está de acuerdo con su abogado? Es correcto. Bien, para hacer el debate, ¿la Fiscalía algún argumento adicional? Sí, señoría. Por lo que respecta al estudio productivo de riesgos procesales al cual se refiere la defensa, si bien es cierto, está suscrita por la licenciada Gabriela García Sánchez y nos presenta una cédula profesional, no se tiene la certeza que realmente ella sea una perito en la materia. Entonces, por lo tanto, no se tiene la seguridad de que este informe sea pertinente para el caso en el que nos ocupa. Por cuanto hace las entrevistas, que también nos mostró el defensor, tampoco se tiene la certeza de que dichas personas realmente conozcan a la hora del imputado. No se tiene la certeza de si lo conocen o si vive ahí, y como no se tiene no se va a desahogar de otra manera esta prueba, como lo sea con la entrevista o con interrogatorio o contrainterrogatorio de las mismas, queda meramente como pruebas particulares. ¿Es todo? Y por cuanto hace las causas de procedencia que me menciona el defensor, del artículo 167, donde nos establece que las causas de procedencia de la prisión preventiva, nos dice que será en los casos delitos cometidos con medios violentos como armas de fuego, como lo es en el presente asunto en el que nos atañe. Es cuanto, señoría. ¿La parte ofendida tiene algún argumento adicional? Solamente, señoría, haciéndome cargo de lo que manifestó el defensor particular respecto de que efectivamente no se tiene certeza del domicilio de la hoy víctima. Sus señores, si bien es cierto, en la entrevista de fecha 17 de octubre del año 2025, efectivamente, sus señores, se anexa una credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral en favor de la víctima. Asimismo, su señoría, no que
pasar por alto que efectivamente el hecho que nos ocupa el día de hoy efectivamente fue una detención en flagrancia. Su señoría, de igual manera, fue un señalamiento directo por parte de la víctima, en el cual efectivamente conoce el hoy imputado su domicilio de la misma. Tomando en consideración esas cuestiones, su señoría, y como lo había referido hace unos momentos, en términos de lo que pauta y mandato del numeral 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, su señoría, se hará una valoración por parte de usted, su señoría, de control respecto a las circunstancias del hecho y de las condiciones particulares en que se encuentren dichos sujetos procesales, señoría. ¿Sería cuánto más en ese sentido? Para cerrar debate, la defensa. Sí, señoría. Señoría, creo que se lo logró percibir. La Fiscalía insiste que en el 167 y por utilizarse medios violentos, ese artículo se justifica para la prisión preventiva oficiosa, no para la justificada. Es de decantar, su señoría, usted como órgano jurisdiccional, representación del órgano jurisdiccional y como juez de control garante de los derechos humanos, señoría, es más que evidente que la Fiscalía no está justificando, su señoría, el porqué de esa imposición, esa medida. Incluso está confundiendo la oficiosa y la justificada, porque hace referencia al 167, el 167 no hace referencia a la justificada. Pero bueno, ahora, refiere que de las entrevistas de los testigos, pues que no consta si pudieran conocer al justiciable o no, pero precisamente se les agregó la fotocopia de la credencial para votar de dichos testigos, a cargo Edwin Axel Cabrera Hernández, el cual tiene como domicilio Carlos Castillo número 6, Colonia Granjas, Valle de Guadalupe, Ecatepec, en Morelos, Estado de México, el cual el justiciable vive en el número 10, son vecinos. Ahora bien, su señoría, de la diversa testigo, establece que igual vive en el mismo domicilio Carlos Castillo número 6, Colonia Granjas, Valle de Guadalupe, son vecinos, su señoría. En ese orden de ideas, se robustece en el mismo contexto, precisamente por la opinión técnica emitida por la evaluadora de CEMECA, señoría, que establece que hay un arraigo domiciliario, vive con su concubina, lo pudieron corroborar, incluso ella establece que tiene un riesgo medio, que se puede cumplir bajo un esquema estricto, y lo cual con la perito Gabriela García Sánchez, el cual ella hace su propia opinión técnica, establece que cuenta con un riesgo procesal bajo. Pero más allá, dice la gente del Ministerio Público que puede ser que estas personas no lo conozcan o no estén preparadas. Pues en el mismo contexto de sus dictámenes que ella ofrece aquí en la carpeta de investigación, si bien es cierto son peritos de la Fiscalía, incluso ni siquiera agregan agregan documentales que acrediten las experticias de los peritos. Pero bueno, ese es otro tópico. En ese contexto, su señoría, le doy cuenta que se insiste y encarecidamente le solicito a usted, no se le toma en consideración las manifestaciones de la Fiscalía, porque incluso confunde lo que se encuentra peticionando en la presente. Motivo por el cual considero que no está sustentado el test de proporcionalidad para que usted pudiera imponer la prisión preventiva de porte justificado y se impongan las que ya le he dado cuenta. ¿Sería cuánto, su señoría? De acuerdo con su abogado, se cierra el debate. Se tienen por hechas estas manifestaciones. Este resolutor, únicamente voy a decretar un pequeño receso para ponderar algunas circunstancias y procederé a emitir la resolución que en derecho corresponda. Se decreta un receso. Se fueron